Voy a comenzar, voy a tratar de ser breve. Muy buenos días. Les agradezco mucho que se den el tiempo de venir a esta charla. Voy a tratar de ser breve para que alcancemos el tiempo del próximo expositor. Esta charla pues va orientada hacia lo que podemos hacer con el aprendizaje automático o Machine Learning en inglés para aquellos desarrollos que están basados en APIs o APIs. Todos supongo que conocen más o menos, han oído hablar de las APIs, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque eso nos lleva a varias cuestiones que ocurrían justamente hasta hace poco en el desarrollo de una aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la interacción de dos personas. Por ejemplo, cuando un usuario toma una foto, la app tiene que colocar finalmente si está en un parque nacional, por ejemplo, dice. Y el desarrollador, perdón, le contesta, pues claro, es fácil, vamos a poner aquí, dame unas horas, vamos a colocar finalmente el componente para el manejo del sistema de posicionamiento geográfico, ¿no? O sea, de GPS, ¿no? Ok, y checa si la foto, lo que contiene la foto es un ave. Dice, ok, voy a necesitar todo un equipo de investigación y 5 años para hacer eso, ¿no? Hay algunas cosas que son muy fáciles de utilizar, algunas funcionalidades que se pueden agregar dado que pues ya están hechas, ¿no? Si nosotros pensamos en una pieza de software, pues hay algunas cosas que ya son muy evidentes. Hay otras, como en este caso el reconocimiento de patrones. Imagínense, reconocer un ave, hasta hace poco, pues bueno, era una tarea muy difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en aplicaciones en las que ustedes, en el Facebook, ustedes pueden reconocer un rostro y dado que ustedes tienen una interacción con pocas personas, eventualmente pueden ver quién está en esa foto, ¿no? Es decir, es mi tía Margarita, y la tía Margarita pues ahí está porque finalmente el sistema lo reconoció, ¿no? Lo que quiere decir es que en realidad en ciencias computacionales puede ser difícil explicar esa diferencia entre una funcionalidad que básicamente es muy fácil de integrar ahora, y también de hecho si hubiéramos pensado en el GPS hace 20 años, pues ¿quién va a integrar la posición geográfica en una foto, ¿no? O hace 15. Entonces, es muy difícil explicarle esto a muchas personas, sobre todo a diseñadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante pensar en el poder agregar técnicas de Machine Learning o en general técnicas de inteligencia artificial en esta economía de APIs, ¿no? Pues bueno, muy rápido ahí, nada más para justificar esta parte, en muchos foros, por ejemplo en este caso el Foro Económico Mundial y en muchos otros más, pues tenemos que realmente la inteligencia artificial ha crecido mucho en sus expectativas, ¿no? Tanto que justamente puede ocurrir esto, ¿no? Ahora quiero que la máquina empiece a interactuar, como lo hace por ejemplo un Siri, para que me haga mi tarea de matemáticas, ¿no? Hay cosas que por supuesto no puede hacer, ¿no? Puede interactuar de una manera muy sencilla, a veces te sorprende y otras veces pues te desquicia, ¿no? Porque no necesariamente la interacción es sencilla. Y muy rápidamente en la siguiente slide lo que quiero decir es que este tipo de cosas nos va a, lo voy a explicar muy rápido, nos va a dar, uy, perdón, no sale muy bien aquí la transición. Sí, bueno, no sé si se alcanza a ver, sí se ve. Básicamente en los pilares de la competitividad en la economía del conocimiento tenemos básicamente 3 grandes pilares, hay un montón de indicadores para ello, ¿no? Pero básicamente tenemos 3. Los indicadores básicos que tienen que ver con las instituciones. En México, por ejemplo, saben que las instituciones no necesariamente salen bien calificadas. Entonces, para medida que se hagan mejores instituciones, pues hay mejor credibilidad y una mejor confianza entre la ciudadanía y el gobierno, ¿no? Pues también de esa manera tenemos el desarrollo de infraestructura, que son cosas que, por ejemplo, gobiernos nos tienen acostumbrados, ¿no? Ya hicimos una nueva carretera, un nuevo puente, etcétera. Lo mismo que finalmente un entorno macroeconómico o finalmente servicios de educación y salud básicos, ¿no? Entonces, esos básicos, lo que nosotros podemos finalmente mejorar son los procesos que existen para poder desarrollar esos básicos, ¿no? En una economía que debe de estar finalmente a un cierto nivel, y dado que México siempre sale en la posición, por ejemplo, el año pasado estuvo en el 54 del índice de competitividad mundial, pues en realidad ahí pues dices, bueno, más o menos estamos haciendo la tarea, ¿no? Cuando se pone un poco más complicado es, por ejemplo, los indicadores de eficiencia, ¿no? Si después de los básicos, como estar hasta la educación básica, saben que la educación básica ahora, hasta la prepa, ya se considera básica, ¿no? Porque no era obligatoria y ahora ya lo es.
Cuando empezamos a ir por ejemplo, a educación ya superior, como lo que están ustedes, pues en realidad ya empezamos a tener un poco más de retos, ¿no? Rápidamente aquí nosotros tenemos en la eficiencia es de que qué tan bien están tus servicios de educación o de salud. En salud en particular, pues no es lo mismo ir a un centro de salud en lo que finalmente te dan un servicio básico por una gripe, etcétera, y que empieces, por supuesto, a requerir de otros servicios, como, por ejemplo, ya que te atiendan de un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí requiere de que no vayas a un centro de salud, sino que vayas realmente a un instituto donde hay oncología. A lo que voy con esto es que eventualmente los servicios que están ahí van a requerir de más inteligencia, porque al final de cuentas nosotros necesitamos integrarlos a todo un ecosistema que existe allá. Y al final, pues vamos a la sofisticación de la economía, ¿no? Si yo voy a un instituto de oncología y me encuentro que para hacer una mamografía, por ejemplo, se utiliza un equipo que es Fujitsu Siemens, pues ¿dónde creen que se hizo ese Fujitsu Siemens, no? ¿En México? Pues todo lo estamos importando, ¿no? Países que pueden hacer ese tipo de maquinaria y que al final de cuentas ese Fujitsu Siemens en su parte de ya de la mamografía puede conectarse a otros servicios informáticos para poder eventualmente dictaminar o ayudar al diagnóstico para saber si se trata de un cáncer en particular, es un poquito más complicado, ¿no? En México tenemos ahora la oportunidad de poder finalmente tratar con esos servicios que le llaman ahora cognitivos, ¿no? Pero algo muy más interesante, pues por supuesto llegar a un número, vamos a decir, en el top 10, como lo puede estar algún país europeo o Estados Unidos, que normalmente está como por el 7 o el 6, pues en realidad nos falta bastante. Si nosotros podemos, final de cuentas, con estas nuevas tendencias de economía del conocimiento, en la que nosotros podemos integrar servicios empaquetados o que les llaman microservicios, en particular de Machine Learning o de otras técnicas de inteligencia artificial, pues podemos eventualmente ofrecer mejores servicios a nivel básico y que también nos lleven a ser más eficientes, ¿no? En realidad es un poquito la justificación de estos servicios y que eventualmente se van a requerir más como si fuera algo ahora como integrar el GPS, ¿no? Más sencillo en una aplicación. Entonces, a la base de la disrupción digital es, pues, ¿a dónde lo voy a aplicar, no? Pues rápidamente aquí tenemos que hay algunas aplicaciones en donde sí los puedo integrar. ¿Por qué? Porque son mayormente digitales. Por ejemplo, un banco o servicios financieros, ustedes ya no tienen que pisar un banco para poder estar invirtiendo en la bolsa de valores, ¿no? O por ejemplo, si ustedes son compositores y quieren, por supuesto, generar música, ustedes pueden tener un estudio de música en su casa, ¿no? Si tienen el equipo adecuado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Algo que está finalmente entre la parte digital y el modo físico o tradicional. Del otro extremo tenemos, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Pues básicamente la agricultura pues es mayoritariamente físico, ¿no? Y poco a poco se está tecnificando a nivel del manejo de la información. Y otras que están, por ejemplo, aquí en medio, que pues ya está, por ejemplo, pues los servicios bancarios, los mismos servicios médicos, en mayor o menor medida, etcétera, etcétera. ¿Dónde existen ahora finalmente las oportunidades? Pues básicamente en estos servicios digitales, ¿no? ¿De dónde viene la mayoría de los servicios que nosotros consumimos? ¿De México? Pues no, ¿eh? Viene un poquito más del extranjero. Voy a ir un poquito más rápido porque pues tenemos poco tiempo, ¿sí? Me va a saltar esta. Bueno, mayoritariamente hay varias técnicas en el cómputo cognitivo, pero el Machine Learning tiene una relevancia interesante, dado que está entre la parte que finalmente conecta a la minería de datos con las bases de datos. El principal insumo de los algoritmos de Machine Learning son los datos, ¿no? Pero no los puedo consumir directamente, sino que tengo que utilizar técnicas que básicamente puedan pues, lidiar con ellos de una manera muy sencilla, ¿no? Y básicamente tenemos tres problemas o tres tipos de problemas que son finalmente clasificación, regresión y estimación de densidad, ¿no? Entre ellos, los primeros dos son supervisados, y los otros no supervisados, pero en ese manejo de la información no es lo mismo tener bases de datos que tengan ya registros completamente con atributos numéricos, por ejemplo, cantidad de ventas o tipos de productos ya bien tipificados en una base de datos, con cantidades, por ejemplo, márgenes de ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo tener eso que finalmente el poder estar procesando tweets o incluso correos electrónicos para el manejo de la información en algunos procesos de negocio, ¿no? Aquí lo interesante es que las técnicas de Machine Learning, como las conocemos de este lado, pues nosotros tenemos los algoritmos y pues por supuesto hay una buena
buena cantidad de algoritmos que incluso ya encontramos empaquetados. Por ejemplo, una muy conocida, pues tiene que ver con los servicios de Weka. Weka es una distribución libre, de hecho uno puede utilizar los APIs hechos en Java, pero lo interesante es que solamente tiene una implementación y está hecha para una máquina tradicional. De hecho, podemos hacer que el uso de los recursos del mismo algoritmo sea más eficiente, y para ello, pues normalmente la gran oportunidad está por supuesto, en tener mejores algoritmos que a la base pues son técnicas de optimización, o en ese caso, pues nosotros utilizamos un algoritmo numérico para poder hacerlo más rápido y eficientemente, ¿no? Pero no solamente eso, lo que nos va es que yo puedo hacer que ese algoritmo trabaje de una manera paralela, distribuida, síncrona, asíncrona, que incluso se puede ejecutar nuevamente en la misma computadora o en un ambiente de supercómputo, de grid computing, no necesariamente son los mismos, o incluso de una manera distribuida que le llaman edge computing, a través incluso de dispositivos hasta con cómputo embebido, ¿no? En realidad ahí lo interesante es que todo esto al final de cuentas tiene que ser consumido como manera de microservicios para eventualmente tener otros paradigmas, como tal vez algunos de ustedes estuvieron en el taller de aprendizaje profundo. Pues bueno, el Deep Learning es un esquema interesante que nos ayuda a tratar pues temas un poquito más, de una manera más amplia en el flujo de los datos, ¿no? Entonces, de esta manera, ya cuando tenemos el empaquetado directo, pues nos podemos ir a las áreas de aplicación, ¿no? Hay muchos temas de investigación que, de hecho, afortunadamente en varios grupos de investigación que incluso aquí con la red temática, pues trabajan justo con esta parte de los algoritmos y varios de ellos con las aplicaciones, ¿no? Entonces, ya nada más para hacerlo muy rápido, pues en realidad si yo quiero finalmente, lo hice un poco al revés, pero si yo quiero finalmente atacar un problema de, por ejemplo, de healthcare o de servicios financieros, acuérdense que lo pusimos como servicios que son mayoritariamente digitales y no tan físicos, pues a lo mejor eventualmente necesito algunas aplicaciones de TI habilitadoras, como por ejemplo aquí el famoso Web Scale o Risk-Based Security Applications, por ejemplo, ¿no? Y de aquí, pues bueno, ok, ¿y dónde lo voy a correr? Pues bueno, necesito de habilitadores genéricos como clouds, por ejemplo, de siguiente generación, o algunas de ellas que necesitan algunos dispositivos de IoT o de móviles y wearables, o incluso aplicaciones de Big Data. Y para poder, por supuesto, tener estos habilitadores genéricos y cada vez que sean más eficientes, pues tenemos, por supuesto, que hacer investigación fundamental en minerías de datos, en machine learning, en, por ejemplo, sistemas de visión computacional y otros, ¿no? Entonces, en realidad, en cada paso nosotros podemos ser consumidores de uno con respecto al otro, y explicar los servicios basados en APIs para el diseño no es tan fácil como lo vimos al inicio, ¿no? Pues bueno, quiero ya que todo un sistema que finalmente me ayude a realizar mi tarea de matemáticas, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, me voy un poquito más rápido. Es importante desarrollar modelo en la nube porque puedo tener diferentes modelos. Tal vez ya vieron este modelo de pizza como servicio, en el que nosotros podemos hacer la pizza directamente en casa, y nosotros necesitamos todo, ¿no? Necesitamos el horno, necesitamos los ingredientes, necesitamos, pues, por ejemplo, el queso y todo, ¿no? Y lo preparamos en casa. O, como le llaman ahí, en vez del made at home, es el famoso take and bake, como cuando, por ejemplo, ustedes compran la pizza, pero ya la terminan de cocinar en casa, ¿no? A lo mejor le agregan un poco de queso, pero la cocinan en casa y ustedes tienen el horno ahí, ¿no? O, de plano, la pizza ya que ustedes la compran, ¿no? Es decir, llaman a Domino's Pizza, tienen la pizza y lo que hacen es finalmente ya comerla, ¿no? O si no la comen en casa, pues a lo mejor se van a un restaurante y la comen, ¿no? Hay diferentes modelos para consumir la pizza. Al final es que ustedes coman la pizza, ¿no? Pero el entorno es diferente. Y ahí lo interesante es que ustedes pueden entonces comer la pizza, en este caso los servicios de cómputo, a nivel de infraestructura, a nivel de plataforma o a nivel ya del servicio, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar aplicaciones de machine learning que se consumen en cualquiera de estos niveles, e incluso que ayudan a conectar un nivel con el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nomás para darle algunos tal vez entornos que ustedes ya conozcan, están IBM Bluemix. Entonces, Bluemix nos da el entorno para el manejo de los datos a través de APIs, y la parte de Watson, que a lo mejor ya lo escucharon. Watson básicamente es la división que hacen los servicios cognitivos para IBM, ¿no? Entonces,
pues en realidad todo esto es más conocido en un entorno completamente empresarial, es decir, aquí donde nosotros tenemos IBM Watson Services, el Amazon Cloud Services o el Microsoft Azure, son los más importantes. Y los que ustedes ven un poquito más son, por ejemplo, pues, los reconocimientos de rostros en Facebook, algunos mecanismos por ejemplo, de búsqueda que maneja Google, bueno, de hecho, la gran mayoría, y otros más, ¿no? Pero cada vez como desarrolladores vamos a tener la oportunidad de utilizar más estos APIs basados en este modelo finalmente de desarrollo, ¿no? Algunos ejemplos de plataformas, como les decía, ya más para ir cerrando un poquito, pues nada más me voy con dos, de hecho es uno propietario, que es este de IBM Bluemix, en el que nosotros tenemos estos componentes. Ustedes tienen básicamente el famoso Watson Garage, y el Watson Garage, perdón, el IBM Bluemix, sí, de hecho es el Watson Garage, perdón, en el que ustedes finalmente se conectan a las bases de datos, de hecho tienen ahí especies de ETLs y hace que finalmente los servicios los puedan ustedes ir uniendo entre ellos, y al final pueden incluso agregar las etapas, por ejemplo, de reconocimiento de rostros, así como como lo hacen en Facebook, o de reconocimiento incluso de sentimientos, ¿no? O del reconocimiento del habla, perdón. Entonces, estos APIs ustedes lo pueden colocar finalmente de una manera realmente sencilla, aunque no son tan, por ejemplo, para aquellos que están acostumbrados a mover a los algoritmos o hacer el fine tuning, pues no necesariamente son tan abiertos, ¿no? En algunos de ellos sí se puede abrir digamos, la caja para que ustedes puedan colocar su propio algoritmo, pero son muy pocos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas lo que buscan en sus aplicaciones es que ustedes consuman precisamente los aplicativos. Y aquí el paradigma se vuelve diferente. No te venden la licencia, ¿no?, de explotación, sino que más bien, por ejemplo, ya entre más sofisticado es el API, ustedes empiezan a pagar una suscripción. Entonces, si ustedes ya lo hacen de una manera, para estudiantes es básicamente gratis y hasta ciertas posibilidades, pero cuando ustedes ya lo explotan comercialmente, a ustedes les venden, bueno, puedes explotar el API en 500 o 1000 transacciones por $50 o $20, y ahí es donde ganan finalmente las empresas, ¿no? Esta es una, y la otra es una en la que estamos trabajando varias instituciones aquí en México, que se llama Fireware, es una plataforma abierta que trabaja en la nube y que incluso puede ser, o puede ayudarnos a catapultar esto a través de aplicaciones de Edge Computing, es decir, pueden trabajar con GPUs, con básicamente el paradigma de fog computing, eventualmente para poder distribuir el cómputo de una manera sencilla, porque es a través de APIs, y para ustedes es totalmente transparente, ¿no? De hecho, está basada en OpenStack. OpenStack es una distribución libre que de hecho liberó Google en el 2008-2009 y que finalmente cobijó toda la comunidad de código libre, ¿no? Y lo interesante de esto es que, bueno, eso como sistema operativo, lo que está arriba finalmente en los aplicativos de APIs, pues también siguen siendo libres, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí en los escenarios, por ejemplo, en el INAOE nosotros tenemos, junto con el INAOE, con el CISES, el CINIDET y el mismo TEC de Monterrey, pues algunas aplicaciones que, por ejemplo, tienen que ver con videovigilancia para el desarrollo de aplicaciones utilizando estos componentes genéricos que dijimos, con habilitadores específicos y eventualmente tener aplicaciones interesantes. Por ejemplo, nosotros tenemos una de videovigilancia, otro que tiene que ver con movilidad urbana, con aplicaciones en ciudades inteligentes, y simplemente para terminar esta parte de cómo pueden pensar en esas APIs, es que en esas aplicaciones que ustedes pueden tener aquí, por ejemplo, de Facebook, Twitter, en el smartphone, en una ciudad inteligente pueden tener una aplicación por ejemplo, de movilidad, de manejo de energía y demás, pero consumirlo incluso en el smartphone. Pero para poder habilitarlo, por ejemplo, en el smartphone, si ustedes quieren habilitar las aplicaciones de Facebook para que tomen fotos, pues tienen que utilizar la plataforma del sistema operativo y el kits de desarrollo o los SDKs de desarrollo para tener acceso, por ejemplo, a sus sensores, ¿no? O actuadores, ¿no? Y en la parte de ciudades inteligentes, la manera de hacer esto es que necesitamos también una especie de sistema operativo. No hay un sistema operativo para ciudades. Algunos intentan hacerlos, ¿no? Fireware les puede ayudar finalmente un conjunto de APIs que incluso pueden finalmente tener elementos de IoT o de Big Data. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso también a estos sensores que pueden existir en la ciudad, pero también, por supuesto, resguardarlos en los mismos centros de datos en donde resida la plataforma, ¿no? Y bueno, pues en realidad este es un ejemplo del sistema de videovigilancia que en realidad estamos
relacionando unos de los proyectos que tenemos. Y ya nada más para terminar, para que no nos gane el tiempo, aunque pensamos un poquito tarde, pues en realidad darles unas cuantas conclusiones rápidas, en las que finalmente plataformas de este desarrollo en la nube, a través de APIs, pueden llevar a un desarrollo ágil, precisamente en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, sobre todo en Machine Learning. Machine Learning finalmente es como si ustedes tuvieran un cerebro, bueno, capacidades de aprendizaje en un cerebro, solamente la capacidad de aprendizaje, pero si el cerebro no está conectado con los demás elementos que lo hacen finalmente expandirse, es decir, tus 5 sentidos, y tener un hardware asociado, pues al final de cuentas no va a brillar, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso pues nos puede ayudar muchísimo en tener ya aplicaciones ya listas para ser consumibles, ¿no? El segundo punto es que tanto el aprendizaje máquina o aprendizaje automático y la inteligencia artificial son áreas que ustedes van a ver todavía en auge, y que va a requerir que ustedes se formen o tengan mínimo unas nociones adecuadas para poder usarlas correctamente, ¿no? Nos hemos encontrado varios de los colegas con gente, por ejemplo, de IBM y de otras compañías, que en realidad ya están vendiendo los servicios cognitivos, pero no saben lo que están vendiendo, ¿no? Y eso es una verdadera lástima, porque al final de cuentas puede bajar las expectativas del uso de este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, al final, pues los usuarios, es decir, todos nosotros debemos finalmente poder alinear realmente los requerimientos que necesitamos en estos servicios, y eventualmente ver las posibilidades que tenemos pues finalmente con el Machine Learning y la inteligencia artificial. Bueno, me pasé un par de minutos, por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Se escucha? No. No se escucha. Muy bien, creo que sí me escuchan. Vamos a agradecer nuevamente al doctor Miguel González por su interesante presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tomar los 5 minutos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Miguel. No se amontonen. ¿No? Todo claro. Bueno, dado el caso, yo voy a hacer una pregunta, doctor Miguel. Sí, sí. Sí, se escucha. Bien, muchas gracias. Es una inquietud respecto a este tipo de APIs que a veces pasan desapercibidos en las instituciones y en las etapas cuando el estudiante o recién egresado comienza a integrarse a la planta laboral. ¿Cuál es el compromiso o los requisitos previos que a futuro algún empleador le podría solicitar en el manejo de este tipo de aplicaciones? Pues bueno, fíjense que la oportunidad de cualquier tecnología que nosotros nos lleguemos a encontrar tiene que ver más bien no con sus capacidades o aptitudes, sino más bien con sus actitudes. Si ustedes tienen una actitud que va más proactiva, o incluso a seguir aprendiendo de lo que ustedes, más allá de lo que ustedes pueden recibir, por ejemplo, aquí o en el mismo entorno laboral, la verdad es que eso se va a agradecer, ¿no? Por supuesto, cosas como finalmente, como el que ustedes hablen inglés o al mínimo lo entiendan, es fundamental, ¿no? Y entonces, si ustedes tienen esa actitud de seguir aprendiendo y de poder colaborar con más personas, en realidad va a ser fundamental para que puedan entender esta y otros paradigmas precisamente de trabajo, ¿no? En particular, ya hablando de las APIs, pues en realidad es una oportunidad muy interesante para poder finalmente seguir desarrollando aplicaciones de una manera ágil. Por ejemplo, así lo hace Facebook. Ustedes pueden, sin necesidad de estar descargando todo un aplicativo, cuando ustedes lo cargan, por ejemplo, en su computadora o en su celular, lo máximo que les dicen, pues vamos a actualizarlo, baja nada más, hay un diferencial, y lo que están actualizando básicamente son unas APIs, no es todo un kit que ahí te va la versión 2.3 y tienes que descargar todo, ¿no? Y eso es porque se hace a través de desarrollos ágiles, que básicamente le llaman con los paradigmas de DevOps, ¿no? Development Purpose Operations. Nunca paras las operaciones y siempre estás desarrollando, y siempre es en continuo, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Bueno, pues agradecemos al doctor Miguel
de nueva cuenta por su charla. Tenemos unos presentes para usted, doctor.